Y son las 1:21 de la tarde y a nosotros nos toca conversar con Hugo Ñopo. Él es investigador de grado y además es especialista, por supuesto, en temas que tienen que ver con educación y que tienen que ver con la forma como evaluamos lo que ocurre en nuestro país, las medidas que se toman a partir de la data que ofrece la ciencia, que ofrecen las mediciones. ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Patricia. Siempre un gusto. Sí, exactamente. Siempre un gusto conversar contigo. Cuéntanos, por favor. Ayer se han tomado una serie de medidas. Primero, creo que ha habido un reconocimiento bastante expreso de parte del gobierno de que se falló. Y creo que se ha fallado en varias cosas más de las que han mencionado. O sea, tal vez se falló en la estrategia, tal vez no se corrigió el rumbo a tiempo. Pero el reconocimiento de un error siempre es la oportunidad de empezar de manera distinta. La pregunta es, las nuevas medidas o aquellos retrocesos en los que ha incurrido el gobierno, como la cuarentena los domingos, la inmovilización social obligatoria en algunas regiones, ¿son las apropiadas? ¿Tú dirías que eso nos va a ayudar a bajar la cantidad de muertos que tenemos en este momento, que ya está superando todos los récords? Ojalá nos sirva. Ojalá. Y el punto aquí es que tenemos que estar haciendo ensayos de medidas y trabajar en el ensayo-error. La ciencia funciona así, como ensayo-error. Nadie nació sabiendo, como comunidad científica ni como humanidad, sabemos cómo enfrentar este virus. Tenemos que ir tentando, tenemos que ir probando. Entonces ahí es donde la comunidad científica, junto al gobierno, deberían trabajar un poco más cercanos, un poco más de mano. El gobierno abriendo sus datos, abriendo sus análisis también para entender, por ejemplo, por qué es que han decidido nuevamente el domingo la salida los domingos. Así ¿no? es. ¿Por qué? ¿Dónde está su análisis? ¿Dónde está su data? Y nosotros, los científicos sociales, contrastar esa data y llegar a juntos ir descubriendo verdades que hoy no conocemos. Uno de los problemas, Ray Burjum, por ejemplo, nos decía el otro día que cuando se toma una decisión sobre la base sin base científica es simplemente una opinión. Me parece que los domingos son un problema y por lo tanto tomo la decisión de que nadie sale. El problema con eso no es tanto quedarse sin domingo, vamos unos domingos más en casa, eso no nos va a hacer ningún daño a las personas. Pero ¿qué pasa si es que no enfocas bien el problema? Es decir, si es que no miras, si cierras los domingos y sin embargo estás obviando un montón de cosas que sí son complicadas. Acabamos de ver una cola larguísima con aglomeración frente al Banco de la Nación, y básicamente con adultos mayores. Entonces uno dice, ¿y de qué sirve si no salimos el domingo si ya salió toda esa pobre gente a cobrar su bono, ¿no? Sí, decidir sin datos es como decidir a ciegas, es como salir a jugar un partido de fútbol a ciegas. La probabilidad de errar se hace mucho más alta. Ahora, tampoco es cierto que decidir con datos ya es la panacea y la perfección. Sí, no, por lo que te digo, esto es imperfecto, nadie ha nacido sabiendo esto, pero descubriendo un poco la data, analizando juntos un poco la data, iremos descubriendo esa verdad que hoy no conocemos. Hoy no sabemos cómo enfrentar esa pandemia. Ahora, el presidente habló de otros países se han equivocado, pero es verdad que hemos tenido la suerte, entre comillas, de que se equivocaron antes y enmendaron el rumbo antes. ¿Tú crees que ha habido cierta terquedad en no tomar algunas observaciones que, muchas se hacían de buena onda? No estamos hablando de los típicos odiadores, digamos, a los que todo les parece mal. ¿En algún momento crees que se debió haber, por ejemplo, después de lo de Guayaquil, ver que la línea iba por el primer nivel de atención y eso no lo estamos viendo hasta ahora? El primer nivel de atención, el trazado de contacto, es otro elemento que hay que poner en la discusión. Es la estrategia a seguir según todas las indicaciones. Hay un conjunto de investigadores de INSEAD en París, de Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, de Universidad de Santa Cruz, California, dispuestos a colaborar, dispuestos a donar su tiempo, sus saberes. Ojalá el Estado les abra la puerta, porque la colaboración tiene que ser parte de la solución. No podemos trabajar aisladamente. Y sobre todo que hay mecanismos, porque te dicen no hay plata para tanta prueba ya, pero en otros países lo han hecho sobre la base de encuestas y de sistemas muy determinados que te ayudan a perseguir el virus por toda la ciudad, digamos, o por todo el país, saber por dónde camina, por dónde va, por dónde se mueve, ¿no? Exactamente. Si bien al inicio de la cuarentena, pongámonos en mitad de marzo, se aplaudió la acción inmediata, esa acción inmediata fue
calco y copia de lo que se venía haciendo en Europa. Cuarentenas estrictas, absolutas, que ya vemos hoy en nuestro país, no son aplicables. Entonces, identifiquemos soluciones para nuestra realidad, donde las personas tienen que salir a trabajar, tienen que salir a ganarse la vida. 40% del empleo es autoempleo, 70% del empleo es informal. Son personas que tienen que salir a trabajar. Entonces, compaginemos esas necesidades con la otra necesidad de salir, pero inteligentemente, cuidándonos. Y ahí es donde siempre creo mucho, este rastreo de contactos puede ser muy útil. Y, por ejemplo, he tenido la experiencia de ir con mucho cuidado a varias zonas comerciales cuando se abrió el comercio, ¿no? Y lo que he visto es una constante. Los grandes emporios comerciales como Gamarra, Mesa Redonda, básicamente vacíos en lo que se refiere a las tiendas, y una cantidad de informales en la calle donde la palabra distanciamiento social equivale a un fósforo entre una persona y la otra. No es como no prever lo que va a ocurrir, sabiendo cómo es nuestro país. ¿Qué va a hacer esa persona que ya no puede pagar un local? Se va a ir a la calle, ¿no? Y no lo puedes tildar de irresponsable, ¿no? Es lo que decíamos, necesitan generar ingresos, necesitan alimentar a su familia. Y a esto sumémosle, ya había un 40% del empleo peruano siendo autoempleado. Sumémosle ahora el segmento de la población que perdió su empleo y necesita generar ingresos. Entonces compran algo, compran unos buzos, compran unas viseras, algunos de estos bienes que hoy se vienen comercializando y salen a la calle a venderlos. Entonces el conjunto de autoempleados, si algo ha sucedido, ha aumentado. Pero para una demanda que se ha deprimido, como bien comentas. Cuando decían no se puede, se tienen que abrir los emporios comerciales para que no compitan con la informalidad, quedó claro que abiertos o no, ya no tienen la capacidad, la gente no tiene capacidad de llenarlos y esa no va a ser una opción. Lo que tocaría sería ordenar la calle. Uno no los va a poder votar, Hugo, no los va a poder sacar de ahí por mucho tiempo. Entonces mejor señalicemos las veredas, pues que la gente que va a vender cumpla con el... Ya no sé si es una locura lo que planteamos, pero somos un país con características especiales. Tomemos medidas sobre esas características y no, pareciera que las estamos tomando sobre una realidad que deseamos, no sobre una realidad que tenemos, ¿no? Exactamente. Dejemos de lado ese darwinismo al que nos hemos acostumbrado mucho de competir, y lo que ahora toca es colaborar, cooperar. Es cooperando que todos vamos a salir juntos de esta. Y finalmente, Hugo, hay algunos aspectos que preocupan y me gustaría que me ayudaras a analizar este. Se dice que los peruanos son indisciplinados, se dice que son que les importa un pepino todo. Pero la informalidad se caracteriza por tu supervivencia y por el no respeto de reglas. O sea, vives al margen de las reglas. No sé cómo se pretende que de un día para otro, en una situación de necesidad, la gente se vuelva, no sé, pues como en Alemania, ¿no? Que un Estado ya les enseñó a obedecer. Entonces, uno dice, no debería haber más bien... cambios de hábitos, programar cambios de hábitos, no solo decir 20 veces por televisión, no salgan a la calle, no se aglomeren, no solo con sanción, sino también con educación, ¿no? Absolutamente. Lo que nosotros tenemos es que vivimos en una cultura de la informalidad. Así es. Este 70% de empleo informal no es solamente empleo informal. Nuestra cultura es informal. La luz roja en el semáforo no es una orden para detenerse. Es una indicación. Una sugerencia. Una sugerencia. Si hay un policía ahí, te deja pasar. Pero ya estamos acostumbrados culturalmente a que las normas caen en zonas grises, lamentablemente. Entonces, hay que cambiar esa cultura. Y la cultura no cambia de la noche a la mañana. Así es. Cambia, pero no de la noche a la mañana. Y se necesita sanción, se necesita incentivos, se necesitan una serie de cosas. Respetamos mucho al presidente de la República, pero porque lo diga 20 veces en cada mensaje, no va a dar. Así no, imagínense, qué fácil sería, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? No roben, porque salimos a decirle, no roben y la gente deja de robar. No, hay que hacer todo un análisis. Muchísimas gracias, Hugo, interesantísimo como siempre. Ojalá que tengamos las medidas apropiadas porque ya ahora sí no podemos seguir fallando. La cosa está demasiado difícil. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hugo Ñopo, investigador de Grade. 1:31, pausa.